límite de la constante va a ser igual a la constante. Está bien fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una constante? 1, 2, 3. Ándele, pues un número, ¿no? Y una variable, pues va a ser x, ¿no? Le podemos dar el valor que se nos ocurra. X, ¿a cuánto va a valer x? Pues a 5, a 10, a 15, a lo que sea. Entonces, por lo El tanto, constante va en secuencia. No, es un número, es un número cualquiera. Pero si usted dice, por ejemplo, 9, pues no le puede atribuir otro valor, va a ser 9, como lo vea va a ser 9, ¿no? Por eso es que es una constante. Si va a ser 5, pues 5, ¿no? Ah, ya se por queda. ejemplo, entonces exactamente, cuando x tiende a 2 del número 5, esta va a ser la constante. En nuestra gráfica, cuando tiende a 2, pues el límite va a ser 5, ¿verdad? Porque la constante va a ser igual a la constante. Por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 6 de 8 pues es una constante, por lo tanto pues tendría que seguir siendo un 8, ¿sí? Como ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 6 más 3, pues podemos sumar, ¿no? 6 más 3 pues van a ser 9, va a ser pues porque son una constante, ¿sí? Ese es el primer teorema. El límite de la constante, pues es la constante. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de pi, bueno, pues pi también es una constante, ¿no? 3.14, 15, 19 y no sé qué tantos más números juntan. Entonces sería pues igual a pi, porque es una constante. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a servir para la derivada por fórmula. Bueno, por la derivada por la fórmula de los 4 pasos. La constante siempre va a ser la constante. Sí, exactamente. Pues x va a ser igual a... El límite de x cuando x tiende a, pues va a ser a. ¿Sí? Como ejemplo. El límite siempre será la constante. ¿Entendés? El ejemplo, esta vendría siendo nuestra función, nuestra ecuación en la que estamos trabajando. Por ejemplo, si tuviéramos el límite de x cuando x tiende a 7, pues el resultado va a ser un 7, porque está tendiendo a ser un 7, está ubicándose únicamente en la función de x. ¿Sí? Por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 9. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Por qué sería esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí el límite, por ejemplo, de x, únicamente de x, bueno, nosotros lo podemos aquí ver. En este caso estamos hablando x, pues nos va a dar una función así, ¿no? Simplemente. Entonces, si nosotros estamos hablando que x tiende a 7, bueno, pues sí la vamos a arribar, sí sería 7, ¿no? Por lo tanto, estaríamos ubicándonos en este punto. Entonces, cuando x tiende a 7, el resultado va a ser 7, ¿sí? Cuando x tiende a 9, Sería 9. ya no alcanzó a salir, ¿no? Pero podemos hacer el otro. Por ejemplo, el límite cuando x de x tiende a 3, bueno, pues tendría que ser un 3, ¿no? ¿Por qué? Porque mi ecuación nos está moviendo. Aquí está el 3, tengo aquí 3, pues el límite va a estar aquí en un 3. O sea, lo que diga el límite, lo que le diga la x es el límite. Para el teorema número 2. ¿La x de dónde saca el 2? Nosotros ¿O ese le vamos es a el, decir, el valor que nosotros nosotros le le vamos damos? a decir en dónde queremos ubicarnos. Acercarse, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, en el primer teorema, nosotros decíamos, ¿cuál era el primer teorema? El teorema número 1. El límite de la constante es la constante. Entonces teníamos que el límite cuando x tiende a de una constante va a ser igual a la constante. ¿Por qué? Porque tendría que ser una... bueno, ahorita se activa otra vez la cuadrícula, donde el resultado pues va a ser y igual a, pues por ejemplo, ¿qué le gusta? Que sea
¿El límite de qué? Pues un número de aquí no va a decir 50, ¿no? Sí se puede, pero tendría que mover la gráfica. 4. El límite de 4 cuando x tiende a qué número? 2. A 2. Por lo tanto, nosotros lo estaremos representando como y igual a 4. Entonces, en cualquier lado donde yo le dé, como es únicamente una constante, me la está ubicando en una línea recta. Entonces usted dice, a ver, el límite que sea 4, pero yo quiero saber qué está pasando en el punto 2, pues 4. Si usted lo mueve y dice, ah, no, pues ahora yo quiero saber qué pasa si lo llevo al 10, pues al 10, pues 4. ¿Sí? Si yo quiero que sepa qué pasa cuando tiende a 1, pues 4. Entonces, por eso es 4. ¿Sí? ¿Cuánto dice? Entonces, por eso es que es el primero, ¿no? El límite de la constante, cuando x tiende a alguna cosa, pues va a ser la constante. Por eso es que nos genera esta situación, esta gráfica. En el otro caso, por ejemplo, que tuviéramos el límite cuando x tiende a 6 del 2, pues ¿qué va a hacer? Pues tendríamos que tener nuestra función, que sería... Ahora sí, nosotros igual, ¿qué pasaría? Según el límite dice que la constante va a ser igual a la constante, pues va a ser 2. ¿Por qué? Porque si yo lo ubico en el punto 6, aquí está 6. ¿Qué es lo que va a dar? Pues 2. Y si yo me voy más para adelante, Pues va a ser 2. 2. Entonces cuando tienda a 99, pues va a seguir siendo 2 porque es una línea recta de aquí hasta donde se nos Infinito. hasta Más allá. infinito. Exactamente. Y solamente vos la vería, ¿no? ¿Dónde será el más allá? ¿Sí? ¿Sí nos queda bien? Sí. Entonces por eso es que el límite de x cuando tiende